Muy buenas tardes, estimado profesor Freddy Martínez, compañeros de cátedra en esta importantísima materia como lo es la intervención penal, estructura académica de nuestra maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Arturo Michelena. Afortunadamente tenemos el honor de participar de forma activa en un ápice importantísimo de nuestro pensum, como lo es las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. En esta oportunidad contamos con la participación de la profesora, de la doctora María Natalie Méndez y nuestra colega, la doctora Joana Mendoza Rodríguez, quien les habla, abogado Carlos Castillo Formayor. Valiendo destacar un punto que veo de relevancia porque es uno de los aspectos que en lo personal pude aprender en esta cátedra. Equívocamente tenemos la costumbre de hablar de fórmulas alternativas de prosecución del proceso y creo que es un común error conceptual en el que muchas veces incurrimos. El título es Fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Recordemos que la prosecución en esta manera viene de proseguir, viene de la continuidad del proceso. Y en este caso, lo que vamos es a citar son esas alternativas a la prosecución para suspender el proceso, para interrumpir el proceso o minimizar el proceso como tal. De allí radica esta importante aclaratoria porque lamentablemente es una común equivocación en la que muchos litigantes tendemos a incurrir. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor doctor Freddy Martínez. Dando inicio al tema que nos corresponde, las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso penal, debemos afirmar que en nuestro país el proceso penal se rige por un sistema acusatorio, donde el Estado, por el carácter social que reviste la realización de un hecho punible, es quien a través de sus órganos tiene la facultad de perseguir y procurar la consecución del proceso. El sistema penal venezolano, con su carácter o naturaleza acusatoria, gira en torno al eje de principios y garantías que buscan la verdad por los medios idóneos y con una correcta aplicación de esos medios que son necesarios para una sana aplicación de la norma. Por ello, en este sentido, la justicia penal venezolana tiende a desarrollar e incorporar herramientas para su mejor funcionamiento. Con ese objeto, se han incorporado en Venezuela figuras que anteriormente no habían sido consideradas y que se inclinan a colaborar con los principios que rigen el derecho procesal penal, permitiendo así la celeridad y la economía procesal, así como permitir el novedoso tema de la humanización dentro de este proceso. Estas figuras han sido denominadas por el legislador como alternativas a la prosecución del proceso, las cuales se conciben como medios de autocomposición procesal que tienen la misma eficacia que la sentencia, pero estas se originan en la voluntad de las partes o en la declaración unilateral de una de ellas, como por ejemplo la admisión de los hechos. Esto quiere decir que paralelo a la convencional solución judicial a través del acto del juez de dictar sentencia, existe otra forma mediante la cual las partes elevan ellas mismas sus peticiones a los jueces y ponen fin al proceso, y así se deja resuelta la controversia con el mismo efecto de cosa juzgada, propia de la sentencia. Claro está, si se han cumplido todos los requisitos para su procedencia, los procedimientos establecidos y las respectivas condiciones que prevé la norma. Estas instituciones, que son regidas por la Ley Adjetiva Penal en el contexto del Código Orgánico Procesal Penal, comprenden la aplicación del principio de oportunidad, incluso con el supuesto especial que establece la delación, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y la admisión de los hechos. ¿Por qué la inclusión de esta figura? Suele ocurrir que en un proceso se suscitan algunas circunstancias que permiten tomar una decisión sobre el fondo sin la necesidad de agotar la vía jurisdiccional.
porque con la presencia de estas circunstancias resultaría innecesario y por ello, en ese sentido, lo que se busca a través de estas figuras o instituciones jurídicas es el fin práctico del proceso. Hay autores, y entre ellos el conocido Eli Lorenzo Pérez Sarmiento, que consideran que son formas anticipadas de terminación del proceso penal y las definen como situaciones que ponen fin al juzgamiento antes de la sentencia firme. Estas instituciones tienen su fundamento legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 21, numeral 2, en el artículo 26, en el 49, en su enunciado, y en el 258, en su primera parte, que establece que la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. Y así, nuestra ley adjetiva penal, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, las consagra como alternativas a la prosecución del proceso en su capítulo 3, título 1 del libro primero, y la admisión de los hechos específicamente queda consagrada en el título 4 del libro tercero, específicamente en el artículo 375. Prosiguiendo, cuando pasamos a las primeras demostraciones de esas limitantes intrínsecas en la intervención penal, nos vamos al capítulo 3 del Código Orgánico Procesal Penal, donde nos referimos a las primeras fórmulas alternas a la prosecución del proceso, entendiéndose que en este caso serían los acuerdos reparatorios y el principio de oportunidad, principio establecido en el artículo 38, 39 y 40 del COP, y los acuerdos reparatorios en los artículos 41 y 42 de IUFEN. Señores, cuando hablamos exactamente de ese principio de oportunidad, hacemos referencia en la estructura jurídica venezolana al derecho anglosajón, por cuanto estos aspectos desde el punto de vista jurídico se materializaron originalmente en Europa, en países como Italia, España, Portugal, pero sobre todo en Alemania fue donde se formalizó esta alternativa a la prosecución del proceso. El principio de oportunidad normalmente se basa en una figura denominada delación, basada en el pleability, que significa esa forma de intercambiar la confesión para interrumpir el proceso. Incluso a esta estructura le sumamos el plea and verdict, que es esta negociación entre el imputado o investigado, el infractor, y el fiscal o quien haga sus veces para negociar sobre la prosecución o la condena posible a través del proceso. Aquí radica en esa facultad que se le reconoce al infractor, al investigado, al imputado, para facilitar la administración de justicia, para delatar a aquellos cómplices o personas que tengan una responsabilidad mayor desde el punto de vista penal, para interrumpir la perpetuación de un delito o para facilitar que se pueda neutralizar cualquier banda de delincuencia organizada, para facilitar la justicia en todos sus aspectos. De esa manera, el criterio se basa en el jus premiandi, donde el Estado venezolano tiene la posibilidad de premiar, de facilitar, de proteger, incluso de exonerar hasta cierto punto de responsabilidad penal a todo aquel que le facilite información necesaria para administrar la justicia en su máxima ponencia, para evitar la prosecución de actividades delictivas. Normalmente esto se ve en casos de delincuencia organizada. Por ende, se demuestra la forma como la intervención penal establece sus propios límites y fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Incluso ahí podemos pasar a otra segunda de estas fórmulas que está en la sección segunda del capítulo 3 del COP, artículos 41 y 42, respecto al acuerdo reparatorio. Esto se desprende de un criterio jurisprudencial muy bien manifiesto por el magistrado Jorge Rosell,
en ponencia o sentencia número 543 de fecha 3 de mayo del año 2000, donde se reconoce ese derecho entre la víctima y el victimario a negociar basado en el derecho reparador. Obviamente esta figura está sujeta a unas condiciones específicas, como por ejemplo que esta negociación verse estrictamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o sobre delitos contra las personas cuando son culposos. Bajo estas expectativas, la víctima tiene derecho de negociar con el infractor, con el victimario, para que éste repare la indemnice por los daños causados. Esta es otra importante fórmula alternativa a la prosecución del proceso, donde podemos ver cómo la intervención penal da esa brecha, da ese espacio, da esa oportunidad para evitar procesos tardíos, complejos, que no ayudan o que contravienen el principio de economía procesal. Por eso es importante saber de leyes. La suspensión condicional del proceso y la admisión de los hechos tienen como naturaleza jurídica detener el ejercicio de la acción penal en definitiva. Ahora, en este mismo orden de idea, la suspensión condicional del proceso tiene como finalidad precisamente detener el ejercicio de la acción penal a favor del sujeto del imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete a un periodo de prueba en el cual deberá satisfactoriamente cumplir con ciertas determinadas obligaciones emitidas o establecidas por el tribunal. Para el doctor Fernando Fernández, esta institución se plantea como una alternativa de persecución de dicho proceso, que tiene como propósito que el imputado reconozca los hechos y así evitarse el Estado ese procesamiento de un delito cuya comisión y autoría requieren de la demostración. Hay un tema bastante interesante con relación a esta institución, y es que ¿cuál es el objetivo político criminal? Y él tiene un objetivo político criminal que es disminuir el hacinamiento carcelario, que se manifiesta a través de una superpoblación de procesados a quienes han sido condenados. Además hay otros objetivos, finalidades en positivo que tienen estos medios alternativos. Y es precisamente permitir el descongestionar ese gran aparataje que hay en el sistema judicial venezolano. Hay requisitos de procedencia fundamentales, y todos lo sabemos, como que la pena no exceda de 8 años como límite máximo, que el juez competente debe ser de control o de juicio, y hay una fundamental, que es que el solicitante debe admitir los hechos. El solicitante debe admitir los hechos. Ahora, entonces allí viene la admisión de los hechos, y es que va de la mano la suspensión condicional del proceso con la admisión de los hechos. Más, sin embargo, son figuras independientes. Hay algo que es bastante contradictorio con relación a ello, y es que la Constitución establece en el artículo 49, numeral 5, el resguardo y garantiza además el derecho a la persona que no sea coaccionada o obligada a confesarse culpable o declarar en su contra sí mismo. ¿Qué significa todo esto? Entonces, que es contradictorio con la Constitución, porque aunque no se debe obligar o constreñir a la persona a la admisión de los hechos, pareciera que es un requisito indispensable en este medio alternativo de prosecución del proceso, como es la suspensión condicional del proceso, admitir los hechos. Entonces se está obligando al imputado a que debe admitir los hechos.
Con respecto a las semejanzas o las diferencias que puedan existir en estas instituciones con algún ordenamiento jurídico distinto y aparte del nuestro, tomamos como referencia el sistema penal colombiano y al analizarlo, aunado a la proximidad de ambos territorios, también comparten los criterios venezolanos, con la única diferencia que a ellos afirman que de existir un sistema judicial aparte que solo atendiera a los delitos menores, no habría necesidad de tanto congestionamiento en su sistema penal. Pero hasta el momento podemos afirmar que se manejan las mismas figuras en su ordenamiento jurídico, comparten los mismos criterios sobre el principio de oportunidad que ellos también llaman el principio de ofrecibilidad. Asimismo, manejan los acuerdos reparatorios en el Código Procesal Penal colombiano que se establece en su artículo 39, pero lo llaman también preclusión de la institución o cesación del procedimiento por indemnización integral. La suspensión condicional del proceso también la acogen, pero suelen llamarla supresión del juicio oral y público. La admisión de los hechos también queda establecida bajo los mismos parámetros que consagra nuestro código. En fin, y ya para concluir, la oportuna práctica de estas instituciones jurídicas relativamente recientes incorporadas en nuestra legislación venezolana se constituyen en una salida positiva al problema procesal del sistema penal. En todos los sistemas donde son aplicadas las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, se debe entender que no son una tarea de difusión de la institución, sino que los distintos operadores entiendan que su función primordial es acabar con los conflictos de forma más práctica desde el punto de vista procesal y no perniciosamente mantenerlo. Pero por supuesto, esto ha sido un desafío práctico e institucional dentro del nuevo criterio sobre una justicia reparadora. Muchas gracias.